donde tú podrás recordar bastante grandes, espectaculares acciones de combates épicos, se disolvió porque cierta empresa compró otra empresa muy importante. Nos referimos a la Marvel, que dejamos de lado grandes peleas que aún se pueden disfrutar en cómics, pero ya no en series. Pues Disney compró la Marvel y esta es su historia. La Marvel es comprado por Disney. Cuando salió esta noticia, toda la gente impactada de leer este artículo, la verdad es que no sucedió así. La Marvel hizo un trato con Disney que le otorgaba personajes para que Disney pudiera hacer lo que se le pegara la gana con estos personajes. Bajo un acuerdo, Disney adquirió la propiedad de 500 personajes de Marvel, incluyendo en ellos al Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, X-Men y los Avengers y otros estos, que es un poco frustrante, pues recuerdas que la Marvel era una colección de cómics que te atrapaban en historias muy conflictivas. Pasó a ser series sin nada de maldad, como un show que saca Disney a diario. Por ejemplo, el espectacular Hombre Araña, Hulk y los Agentes Smash y los Vengadores, y otros más que, aparte de ser series demasiado infantiles, también tienen censura. Este tipo de censura hace más aburrida la serie y algunos ya han demostrado sus disgustos y críticas en YouTube sobre esta serie de Marvel, que no tiene nada de emoción, pues la última película que fue dirigida completamente por la Marvel fue totalmente dirigida por la corporación Marvel, que fue Hulk vs Wolverine, que fue como la despedida de Marvel. Pues la película es bastante grave si aún no la has visto, y si ya la vistes, la usaste. Por si aún querías ver esta acción que creías perdida, te recomiendo verla, que ya hasta ha sido remasterizada en Disney, por no decir que la cagaron. Pues cortando de buenas escenas, te recomiendo ver la original en inglés. Contiene cada una de sus buenas partes, y es así como la Marvel cayó opresor de Disney, que Disney vende para un público a que ellos conocen muy bien. No les puede faltar ni fallar a esos niños entre la edad de 9 hasta 14 años, dejando olvidados a otro público un poco más grande. Disney como tal es un mundo de la bondad y venganza no existe. Históricas historietas de Marvel saben que eran su esencia de sus trabajos. Grandes héroes con grandes conflictos pasaron a ser héroes con gracia y modestia, enseñando que se pueden solucionar las cosas sin necesidad de una pelea, o una pelea levemente que no hará daño a nadie, que no afectará a ninguno de los dos combatientes. Es cierto que las series de Marvel que ahora vemos en Disney no son tan malas como parecen, si las tomas desde otro punto de vista, pues estas series son realmente bastante buenas, pero no con la violencia o perversidad que nosotros recordamos y queríamos tanto, y a la que estamos sumamente acostumbrados. Estos fanáticos hoy por hoy ya dejaron de ver Disney, habían hecho estos a sus héroes de la infancia y dejaron de ver Disney, porque dicen ellos por haber quitado gran parte de su infancia y cosas con las que se sentían identificados. La Marvel se vendió por $4 millones en efectivo. Menos acciones. Si veas tu suscríbete y regálame un like. Nos vemos hasta la próxima. My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do, and what I do isn't very nice.